Bueno, muy buenos días. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan en este momento y pues, por supuesto, a todas las personas que se unirán en el camino y que también podrán ver la grabación de este encuentro más adelante. Tuvimos un favorable encuentro de intenciones entre la Universidad de los Andes y la Asociación Colombiana de Universidades inicialmente, en la que en una reflexión sobre todas las medidas que tomaron las instituciones en los tiempos de inicio de la pandemia y ahorita en la duración, y esperemos que algún día hablemos de la pospandemia, eh, se desarrollaron incluso sabiendo que no existía una planeación previa, respondiendo a las urgencias del momento, pero fue muy grato y fue una grata sorpresa para la asociación y también, por supuesto, para las universidades ver que sus equipos respondieron en gran medida. Entonces vimos pues todas las adaptaciones que se hicieron en relación con la oferta de clases remotas, las adaptaciones que se tuvieron que hacer para seguir desarrollando proyectos de investigación y proyectos de extensión, seguir fortaleciendo la movilidad. Y una de ellas fueron las aplicaciones que crearon y que desarrollaron las mismas instituciones de educación superior, algunas aplicadas a su propia institución, otras incluso ofrecidas para ámbitos más amplios, para el municipio, el departamento, que han servido para la detección, para el seguimiento y para recomendaciones frente al pues COVID-19. Consideramos que son experiencias que es muy importante que el país conozca, son desarrollos que se realizaron en tiempos récord y que han servido mucho para que las instituciones de educación superior afronten estos nuevos retos y también para su aporte al país en relación de cómo manejar situaciones pues, críticas de salubridad como las que estamos viviendo. Conocer lo que estamos desarrollando en las distintas universidades, por supuesto, consideramos que sirve para animar a aquellas que están en pleno desarrollo a que realicen sus propias iniciativas o, por supuesto, a que se compartan entre universidades pues los desarrollos que nos permitan el mejoramiento como sistema. Después de este encuentro y de avanzar en esta iniciativa, desde la Asociación Colombiana de Universidades y desde la Universidad de los Andes lanzamos una convocatoria para todas las instituciones que tuvieran desarrollos en esta línea y recibimos también con satisfacción un número muy interesante de experiencias. Por eso hemos iniciado el ciclo de webinars que van a presentar estas aplicaciones. Este es el webinar número 1, pero seguiremos presentando aplicaciones para que puedan ser conocidas por el país. Y en este primer webinar tenemos la fortuna de contar, además de con la experiencia de la app Senecare de la Universidad de los Andes, con la aplicación que ha desarrollado la Universidad Tecnológica de Pereira y que ya nos contarán con mayor detalle que tiene un efecto regional, no solo institucional, sino que ha tenido un beneficio más allá de los muros de la universidad. Se permite hablar de muros en el mundo virtual hoy en día. Muy bien, con este objetivo en mente, entonces los invitamos y las invitamos a seguir esta agenda. Vamos a hacer inicialmente una presentación muy formal. En unos 20 minutos, el equipo de la Universidad de los Andes, que está compuesto por Catherine Hayer Peña, ella es médica epidemióloga en salud pública y es la coordinadora del Servicio Médico y Vigilancia Epidemiológica de la Universidad de los Andes. Con ella estará el profesor Mario Linares Vázquez, profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de esta misma universidad, que nos presentarán sus desarrollos con la app Senecare. Después de escuchar a la Universidad de los Andes, escucharemos al equipo de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el que nos acompañan Manuel Martínez Muñoz, que es médico, miembro del Grupo de Investigación de Epidemiología, Salud y Violencia de la Universidad Tecnológica de Pereira, y José William Martínez, profesor titular de la Facultad de Salud de esta misma universidad. Les vamos a pedir que cualquier inquietud que les vaya surgiendo por el camino, por favor la escriban en el chat. Después de hacer las dos presentaciones magistrales, vamos a dar lugar a responder algunas de las preguntas, pero en todo caso, si no logramos responder todas, pues las personas, el equipo que nos acompaña hoy,
podrá resolverlas vía correo. Daremos entonces el espacio para responder a inquietudes, a preguntas y pues tendremos 10 minutos del cierre de la sesión, que esperamos hacerlo a las 10:30. De nuevo les agradecemos, como hemos comentado en en todos los eventos que realizamos como asociación. Este evento será grabado, está siendo difundido por la red de Facebook y pues esperamos difundirlo ampliamente por las instituciones de educación superior del país. En caso de que alguna persona, por ejemplo, tenga alguna participación y luego quiera que esta participación sea borrada, nos lo puede solicitar y podemos hacer la edición correspondiente del video y de la grabación que realizaremos. Bueno, sin más entonces, les agradecemos enormemente al equipo que nos acompaña, ser los pioneros y los iniciadores de esta iniciativa. Estamos seguros que además de establecer estos elementos descriptivos y de presentarnos estos desarrollos en cada una de las instituciones, nos van a dar muchas ideas para que sigamos avanzando en iniciativas pues colectivas y asociativas. Bien, entonces voy a darle paso a Catherine Hayer, quien iniciará la presentación desde la Universidad de los Andes. Catherine, bienvenida. Hola, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias, Elizabeth, de verdad, por esta invitación. Estamos muy complacidos con el profesor Mario de estar aquí. Entonces, pues efectivamente les vamos a hablar de esta valiosa herramienta para la Universidad de los Andes en torno al sistema de vigilancia epidemiológico que se desarrolló y poder enfrentar esta pandemia y, por supuesto, nuestro retorno a la presencialidad de una manera segura. Entonces, efectivamente, la universidad, una vez se vio enfrentada a esta pandemia y cuando comenzó el proceso de mitigación, comenzamos a explorar de qué manera podríamos hacer un retorno seguro de nuestros estudiantes, profesores, administrativos, contratistas, toda la población universitaria, de la población uniandina, que es la que nosotros llamamos, y de esta manera desarrollamos el sistema de vigilancia epidemiológica. Dentro de este sistema de vigilancia epidemiológico resaltamos esta herramienta que es completamente valiosa porque nos da una idea de cómo las personas reportan su sintomatología y de esta manera tener un seguimiento y una trazabilidad de todas las personas que están dentro del campus. Siguiente, profe, por favor. Entonces, nuestro sistema de vigilancia epidemiológico lo distribuimos en tres grandes secciones. Uno es la vigilancia innovadora digital sindrómica, de la cual se compone la aplicación CENICET. La segunda, que es la vigilancia basada en eventos, es más que todo cuando las personas nos informan que tienen sintomatología relacionada con COVID y las estrategias que desarrollamos en torno a esto. Y la tercera, la vigilancia por tamizaje poblacional, que es tamizajes que realizamos de manera aleatoria, que son a través de las pruebas COVID dentro de nuestra universidad, a través de un punto habilitado para tomar pruebas PCR. Entonces, puntualmente hoy vamos a compartirles nuestra experiencia de la primera estrategia, que es la digital sindrómica en torno a la aplicación CENICET. Siguiente, profe. Entonces, dentro de esta estrategia digital sindrómica, a su vez, la distribuimos en tres grandes pasos y lo primero que hicimos fue desarrollar una encuesta de caracterización de toda nuestra población en el 2020, cuando inicialmente desconocíamos la evolución de esta pandemia, y lo que hicimos fue establecer quiénes eran las personas que podrían llegar a tener un riesgo de complicación ante un contagio de COVID, y de esta manera pudimos establecer los riesgos en nuestra población. Posteriormente, ya una vez comenzamos a establecer el retorno al campus, pudimos desarrollar un curso de bioseguridad, el cual todas las personas que están en este momento en campus en presencialidad lo realizamos. Y por último, la aplicación de CENICET, que esta aplicación, por supuesto, y más adelante el profesor Mario nos va a contar puntualmente cómo se desarrolló esta importante aplicación,
Los estudiantes, los profesores y los administrativos deben descargarla, diligenciarla a diario las veces que vayan a ingresar al campus, y de esta manera podremos establecer quiénes son las personas que puedan llegar a obtener o no sintomatología en torno al COVID, y de esta manera, pues por supuesto, generar los cercos epidemiológicos y todo lo que se desarrolla en torno al COVID-19. Entonces, en el cuadro que ustedes ven a la derecha, la persona inicialmente se le informa, y esto fue una línea comunicacional supremamente importante que se desarrolló en la universidad, es que si tienes síntomas, aíslate inmediatamente, infórmalo a tu departamento o facultad, bien sea una unidad académica o administrativa, y reporta en la aplicación Senecare tus síntomas, y posteriormente consulta en nuestro servicio de telemedicina, en nuestro servicio médico, donde las personas, pues por supuesto, tienen una orientación de cuáles son los pasos a seguir. Siguiente, profe. Entonces, en este reporte de síntomas de la aplicación, inicialmente nos hace como unas recomendaciones, nos informa que nos va a hacer una serie de preguntas. Posteriormente, estas preguntas están relacionadas en torno a 17 síntomas relacionados con COVID y la presencia de estos síntomas en las últimas 24 horas. Posteriormente, indaga un poco acerca de los contactos que pudimos haber tenido con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Posteriormente, nos abre los canales en caso de que nosotros hubiésemos informado algún tipo de sintomatología o contacto con un caso sospechoso o confirmado. Abre los canales para que las personas pudiesen tener una orientación médica adicional, y los pasos, pues por supuesto, a seguir. Y por último, las personas que no lo hicieran, que no tuvieran síntomas o que no tuvieran ningún tipo de contacto, pues se les da el aval, que es este check que se les da para poder ingresar al campus de manera biosegura. Entonces, de esta manera, podemos establecer que las personas que estamos dentro del campus estamos sin sintomatología COVID-19, sin contactos estrechos, bien sea con casos sospechosos o confirmados, y por lo tanto, pues tendremos de esta manera un entorno bioseguro. Siguiente, profe. Nosotros, a su vez, cuando uno de nuestros estudiantes, profesores administrativos nos informan que tienen sintomatología o que tuvieron un contacto, desde el servicio médico, este módulo web que desarrolló el equipo del profesor Mario, y nos dan esta posibilidad de desplegar y detallar un poco más la información, cuándo se informó, qué tipo de reporte hizo esta persona, el historial que ha tenido esta persona en cuanto a su sintomatología o en cuanto a sus contactos. Por supuesto, una sección de vacunación que más adelante el profesor Mario les va a mencionar, que ha sido supremamente importante, sobre todo en este momento de la pandemia, donde pues es tan valiosa la parte de cero prevalencia y de poder contar con una inmunización de nuestra población. Y pues la información de pruebas serológicas, quienes las hayan realizado, especialmente post-vacuna. Entonces, una vez uno revisa este reporte, podrá establecer si efectivamente, y si la persona fue valorada en la consulta de telemedicina, podremos establecer si la persona sí en efecto tiene síntomas o no de COVID o tuvo un contacto de riesgo o no, y de esta manera podremos también cambiar el estado. Si la persona definitivamente no cumple con ninguno de los criterios relacionados con COVID, se le habilitará el acceso al campus. De lo contrario, pues por supuesto se mantendrá como un contacto sospechoso, un caso sospechoso o una persona con un contacto sospechoso, y se le remitirán los pasos a seguir. Siguiente, profe. Entonces, de esta manera lo que hacemos es, posterior y gracias a la herramienta de Senecare, activamos un cerco epidemiológico en caso de ser necesario. Generamos una vez la valoración de telemedicina o el reporte de aplicación de Senecare. Se le indica a la persona, cuando ya se establece que efectivamente es un caso sospechoso, la prueba, se activa el cerco. Esta persona, pues por supuesto,
Detrás de esto hay una logística y un equipo operativo alrededor de la programación, la toma de la prueba, el procesamiento a través de nuestro laboratorio de GenCorp de la Universidad de los Andes, que procesa nuestras pruebas de PCR, y establecemos bien sea el resultado negativo o positivo, si hay la necesidad a su vez, en caso de que sea positivo, pues de tomar la prueba a aquellos contactos estrechos que tuvo esta persona en caso de índice. Si no es negativo, pues por supuesto cerrar el cerco epidemiológico. Adelante, profe. Entonces, esta herramienta de Semiquera ha tenido un impacto muy importante dentro de nuestro campus, y esto se ve reflejado en estas cifras que les comparto el día de hoy, en las cuales de los 8.600 registros que hemos realizado para toma de pruebas relacionadas con COVID, en este caso, cerca de 500 para pruebas serológicas, pero más de 7.500 para las pruebas de PCR, hemos encontrado dentro de nuestro campus que solo 430 personas han resultado positivas, las cuales esto se refleja en el 5.6%. A su vez, y gracias a la detección oportuna y a la activación oportuna de cercos epidemiológicos, en los cuales hemos incluido a más de 1.500 personas, de las cuales 31 personas han resultado positivas, y eso nos da una positividad a nivel del campus del 1.9%. Por lo tanto, nos da esta tranquilidad de un campus bioseguro, y pues por supuesto nos insta a que continuemos generando todas estas estrategias que inicialmente les mencioné para, pues por supuesto, mantener a toda nuestra población segura. Entonces, profe, te doy la palabra en este momento para que nos hables puntualmente de esta gran herramienta que es Semiquera para la población de la Universidad de los Andes. Creo que se nos quedó la imagen congelada del profesor Mario. Pero allí está conectado. Profesor Mario, Sí, ¿escucha? me informa que preciso se le fue la luz. Ah, Ya le estoy escribiendo, ya le escribo, creo que se va a conectar seguramente por el portátil. Ya le escribo. listo, pregúntale. Si ves que es complicado, pues si quieres podemos pasar a la experiencia de UTP y luego volvemos a retomar, pero primero pregúntale a ver qué nos dice, ¿vale? Me informa que se está conectando con datos, entonces ya en un segundo se conecta nuevamente. Muy bien. Son de las cosas intempestivas que suelen ocurrir en esta virtualidad. Sí, señora. Seguimos ahí en el... No sé si quieras, mientras tanto, ampliar alguna de la información que nos comentaste previamente o... Bueno, realmente, y de pronto para ir adelantando un poco de la información que el profesor Mario nos va a contar, es que la aplicación no solo nos provee la información médica, que pues en el caso del sistema de vigilancia epidemiológica es tan importante, sino también nos informa acerca de los avances de vacunación de toda nuestra población, del reporte de vacunación, que estamos digamos, hablando de cifras, profesores y administrativos, casi el 80% ya de reporte de vacunación, nuestros estudiantes, pues por supuesto, porque es un grupo etario reciente y que ha ingresado a la priorización, estamos casi cerca al 60% de la vacunación de ellos. Entonces, la aplicación también nos sirve para eso, y adicionalmente nos da información muy valiosa en torno al tema de movilidad.
de las personas, cómo se están transportando y de esta manera establecer cuáles son las redes en cuanto al tipo de transporte que está utilizando la gente y asimismo también darle como atarlo o encontrar algún tipo de nexo con los riesgos de contagio que pueden existir en nuestra población. No sé si de pronto ya logró. No, creo que no lo veo todavía conectada. Lo veo aún. Yo creería, si quieres, Elizabeth, que podemos ir avanzando con Manuel Yo y creo. nuevamente podemos retomar la aplicación con el profesor. De acuerdo, Catherine, muchísimas gracias. Entonces, pues escuchamos ahora al equipo de la UTP con el desarrollo de su aplicación, Manuel Martínez Muñoz y José William Martínez. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su asistencia también. A continuación, Manuel va a hacer la presentación de los preliminares a la app. Estaban viendo nuestra pantalla. Se puede ver muy bien, Manuel, Okay. muchas gracias. Buenos días a todos, yo soy Manuel Martínez, yo hago parte del equipo de la Universidad Tecnológica que en conjunto pues empezamos esta actividad desde inicios del año pasado en respuesta pues al nuevo coronavirus. Hemos hecho pues básicamente un trabajo de voluntariado con la Secretaría de Salud de Risaralda, el cual pues fue básicamente motivado por este artículo, el que pues probablemente muchos ya conocen, del New England, el cual pues fue muy intimidante y pues realmente me asustó mucho, no tanto por la cantidad por el porcentaje de mortalidad ni nada de eso, sino por el desenlace primario que ellos reportaban, que era pues ingreso a cuidados intensivos, ventilación mecánica o muerte de 6.3% en la población general, pero pudiendo llegar a valores muchísimo más altos en ancianos. Y esto llevaba pues rápidamente, esto ocurría de forma muy rápida desde el contagio de las personas hasta incluso hasta la muerte. Entonces, pues esto fue lo que básicamente nos motivó desde la universidad y desde las casas básicamente para tratar de realizar algún apoyo para las secretarías, empezando desde lo más básico, que fue tratar de y validar la Universidad Tecnológica como un centro de diagnóstico para pruebas de PCR, ya que era el único sitio que contaba con RT-PCR pues, en Risaralda en ese momento. Entonces, viendo pues esos datos que son tan miedosos pues del coronavirus y conociendo nosotros la situación de salud de Colombia en este momento, previo a la pandemia, la cual pues no es desconocido por ser altamente ineficiente, por tener recursos ineficientes, por estar muy restringida, no solamente pues en el uso de laboratorios, imágenes radiológicas, sino en la disponibilidad de recursos en general, como por ejemplo lo es las camas de cuidados intensivos, que solamente teníamos 100 camas por millón de habitantes. Entonces, en este momento, pues lo que nos llevó es, bueno, nosotros qué hacemos con estos datos, por ejemplo, qué hacemos con los datos de Civigila. Yo creo que todos hemos sufrido como médicos llenando los datos básicos de Civigila y ahora más pues con los datos de enfermedad respiratoria aguda. Entonces, una de las preguntas que nos realizábamos era, ¿podemos utilizar estos datos de Civigila y otros de otras bases de datos como son Sismuestra y Tablero y otros laboratorios para evaluar los pacientes y el riesgo de coronavirus? Podemos darle una retroalimentación al médico que está al frente del paciente y podemos utilizar estos datos de Civigila para utilizar una retroalimentación en lo posible, en tiempo real, que tenga un impacto directo en la consulta y en la atención del paciente, y que no sea solamente una carga. Entonces, esto llevó pues a que nosotros
desarrolláramos pues nos enfocáramos hasta este problema. Entonces tenemos una alta demanda del sistema de atención de salud con recursos limitados de los hospitales y clínicas en Risaralda, en Colombia. Las autoridades locales han estado enfrentando grandes dificultades para obtener apoyo para maximizar la cobertura y la calidad de sistemas de atención de salud. Además, el número de muertes y casos positivos fluctúa a lo largo del tiempo, llegando a un número elevado de infectados y fallecidos en pocos días y luego pues, bajando drásticamente, como lo conocía las olas. Entonces, lo que nosotros proponemos es entrenar un modelo que pueda predecir la mortalidad. Por ejemplo, 0 es que está vivo y 1 que está muerto, de los nuevos pacientes que ingresan en función de sus signos, síntomas, comorbilidades, características sociodemográficas. Además, para los pacientes cuyo resultado se predice como muerto, proponemos entrenar un modelo adicional de supervivencia que pueda proporcionar información sobre el número esperado de días antes de que el paciente ocurra este evento. Esto es únicamente con los datos de Civigila, que es lo que estamos proponiendo. Y la idea es que el modelo se puede implementar en centros de salud pequeños, en áreas rurales y de difícil acceso, ya que es una herramienta que es de bajo costo, es de fácil uso y que puede proporcionar estimación en tiempo real, incluso sin acceso a internet. Entonces, este es nuestro diagrama de flujo. Básicamente tenemos los pacientes con unos signos, síntomas y características sociodemográficas y epidemiológicas, al cual vamos a aplicarle el clasificador, el cual él nos va a reportar si el paciente es clasificado como muerto o vivo. Si el paciente es clasificado como muerto, la idea es que el clasificador tenga una sensibilidad y una especificidad suficientemente elevada que nos permita descartar al paciente con cierta seguridad. Si el paciente presenta el desenlace o se sugiere que es clasificado como muerto, entonces, debido a que realmente es un desenlace raro, entonces necesitamos el valor predictivo positivo y puede ser muy bajo, a pesar de que la especificidad pueda ser elevada, debido a que la gran mayoría afortunadamente no se van a morir. Entonces, para esto proponemos desarrollar unas curvas de supervivencia, un análisis de supervivencia individual basados en la probabilidad de supervivencia para estimar cuál es el día más probable en el cual se pueda morir y tomar decisiones a priori desde el inicio de los síntomas. Lastimosamente, para los datos, pues como todos sabemos, son datos son difíciles de llenar, son básicamente pues dan mucha dificultad para el médico general porque o la población que lo está atendiendo, ya que no nos van a dar más tiempo para esto y básicamente no nos da ninguna información adicional. Entonces, de los más de 50.000 registros de Pereira, de Risaralda, perdón, solamente logramos conservar cerca de 22.000 registros. Esto es básicamente debido a que no hay un esquema consistente a la hora de subir los datos. Entonces podemos tener errores pues, que pueden ser pues que son errores pues, que no son graves, pero que a la hora pues, de dejar todo en unos mismos datos ya no nos permite dejar el paciente. Por ejemplo, pues, la forma en que subimos las fechas, errores ortográficos, un masculino que confunde con mujer y está embarazado, etc. Estos son los datos de las bases de datos que ya les mostramos, en los cuales pues tenemos otras variables de interés como pueden ser si está desplazado, si es población de cárcel, si es gestante, indígena, desmovilizados, pacientes psiquiátricos, el hecho de que tengan síntomas o no, adicional pues a los clásicos pues de síntomas respiratorios, de infección de vías respiratorias. Y también tenemos variables de comorbilidad como son diabetes, EPOC, enfermedad renal crónica y otros pues de interés local como es la tuberculosis, así como la edad, las fechas de resultado, las fechas en las cuales consultaron y el tiempo y si presentó defunción, así como su fecha. Esta es la curva epidemiológica de Risaralda, en la cual vemos pues, que hay una mayor cantidad de casos diarios de mujeres, no se ve reflejado como tal, tanto pues en la mortalidad, como hemos visto, pues afecta más los casos graves a los hombres al parecer, y vemos que es una curva pues que pasa de tener muy pocos casos a tener muchos casos, entonces fluctúa mucho en el tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos para estos datos? Entonces, para la evaluación, el procesamiento de datos, nosotros dividimos los datos en dos partes. Un 80% de los datos se utilizó para una fase de entrenamiento y el desarrollo de algoritmos, y un 20% del restante de los algoritmos, de los cuales representan de los datos originales, los cuales no representarían pues virtualmente como si fuera una cohorte nueva, son los cuales están desconocidos pues para el modelo, se utilizaron para la fase de validación, como es recomendado en la literatura. Posteriormente, en los modelos de clasificación y de supervivencia, utilizamos el conjunto de datos de entrenamiento y luego evaluamos su modelo predictivo por medio de matrices de confusión para los datos de clasificación y root mean square para los métodos de supervivencia. Entonces, los métodos de clasificación para defunción, básicamente nosotros utilizamos un enfoque basado en datos o data driven, ya que pues hay una gran riqueza de datos en los cuales deseamos conocer el desenlace, el cual es que muere por COVID, y tenemos una serie de variables explicativas, las cuales pues ya les mostré, en el cual estamos tratando de encontrar un modelo explicativo que lo vamos a definir como FCAP o F-gorro de X, en el cual buscamos por medio de esos datos identificar el desenlace de vivo o muerto. Entonces, para eso buscamos una gran cantidad de datos. Desafortunadamente, los modelos canónicos de epidemiología, como es la regresión logística, fallaron completamente. E incluso unos métodos mucho más nuevos de inteligencia artificial y de machine learning, como fueron random forest, no lograban clasificar los datos. Esto es debido a que la gran mayoría de pacientes no presenta el desenlace. Finalmente, quedamos con el método conocido como el método de centroides, el cual clasifica básicamente los promedios de las características de cada uno de estos, y dependiendo de qué características tengan los pacientes, el modelo da una clasificación hacia qué centroide se acerca más el paciente, si el centroide de vivo o el centroide de muerto. Una vez tenemos el desenlace de clasificación por centroide más cercano, entonces nos va a dar un valor predictivo negativo bastante bueno, a pesar de que tiene una sensibilidad pues, de 77%, y si bien vemos que la especificidad es relativamente alta, podemos observar que hay una gran cantidad pues, de falsos negativos, y lo que lleva pues, a que se caiga drásticamente el valor predictivo positivo. Por lo tanto, lo que propusimos es, una vez sea clasificado esta persona como muerta o que tiene riesgo de muerte por el modelo de centroides, utilizamos un modelo de entrenamiento por árboles aleatorios, y definimos, entonces en estos modelos vemos que aquí es la probabilidad de supervivencia, o sea que entra, por ejemplo en este caso, un paciente entra con una probabilidad de supervivencia del 100% en el día 0. Entonces, ya que no podemos decir pues desde el modelo el día exacto en el cual se va a morir, pero sí podemos saber una probabilidad más o menos en el cual el paciente se va a morir, utilizamos, y este valor como punto de corte lo utilizamos de forma, pues utilizamos el arbitraria, el punto de corte de 75%. Todavía se puede evaluar y se puede mejorar más el modelo. Pero básicamente esto sería lo que nosotros tendríamos. Ingresamos en el paciente que ya previamente clasificó de muerte. Ahora ingresamos las características clínicas y epidemiológicas, y esto nos permitiría definir un punto, la supervivencia individual del paciente, y tomamos como punto de corte para el modelo 75%, en el cual vemos pues que para este caso de este paciente, el umbral para morir coincide con el día 6, y que también coincidió con el día en el que el paciente murió, para este caso en particular. Cuando ya miramos pues, el conjunto global de datos y las defunciones, podemos ver que hay una gran diversidad, pues que no todos los pacientes entran con una probabilidad de supervivencia del 100%, sino pues que hay algunos que pueden entrar con una probabilidad de supervivencia mucho más baja, como el 60%.
Y si miráramos, por ejemplo, si miráramos solamente los datos de defunción, interesantemente, vemos que la curva se desvía hacia la izquierda, lo que probablemente nos sugirió que los pacientes se están complicando mucho más rápido de lo que creíamos, ya que tantos pacientes que no presentan el desenlace están corriendo la media hacia la derecha, hacia más. Entonces, probablemente nuestros pacientes graves de COVID se estén complicando muchísimo más rápido. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros queremos realizar. Si bien el problema grande que nosotros tenemos en este caso en particular es el número excesivo de ceros, ya que esto básicamente lo que lleva es a que la gran mayoría de modelos que tenemos y las herramientas que tenemos en epidemiología fallen completamente, ya que los datos no convergen. Entonces, los modelos canónicos, debido a que los datos son muy desequilibrados, pueden no estimar de forma adecuada los coeficientes o los betas de los modelos. Los modelos de lechos aleatorios o random trends y los modelos basados en árboles tampoco funcionaron desde el punto de vista de clasificación, y ya que había una falta de poder predictivo de las variables explicativas. Interesantemente, los datos se lograron explicar de forma relativamente bien con los modelos de centroide, los cuales son unos modelos muy básicos y muy simples, y lograron clasificar los pacientes aparentemente de forma muy eficiente. Estos métodos son basados en inteligencia artificial, aprendizaje estadístico, y pueden ayudar a la orientación y pueden dar orientación basada en evidencia y poder predictivo para clasificar el riesgo o descartar los pacientes que pueden pasarse por alto y que están en riesgo de complicaciones. La idea es que se pudiera utilizar desde que estamos ingresando pues espera, ya les voy a mostrar la aplicación. Sí, es que tengo que compartir otra vez. Entonces, este es el modelo de clasificación. Entonces, vamos a empezar pues con un paciente, básicamente, bueno, pongamos un paciente joven que no espera, perdón. Entonces, ponemos un paciente joven, sin signos, síntomas, bueno, vamos a dejarlo sin comorbilidades, el modelo lo va ajustando. Ahí me disculpan pues por los problemas de la pantalla. Entonces, pues, estas son las variables pues, que dejamos normalmente en los de Civigila. Disculpen pasar por problemas de tiempo esto tan rápido. Y entonces vemos acá el riesgo de muerte. Entonces, el modelo Que no colocaste el de demográficos. Sí, ya. Entonces acá vemos la predicción. El modelo de centroides clasifica el paciente como 0, o sea, no se va a morir. De todos modos, por lo tanto, esta no sería interpretable la curva de supervivencia, pero pues de todos modos pues nos da una curva de supervivencia que nunca toca el umbral de muerte. Si por ejemplo nos vamos pues al caso extremo, digamos pues que un paciente de 74 años, pues con algunos síntomas, pues que obviamente pues tiene una probabilidad importante de morir, simplemente así sea solamente por la edad, con comorbilidades, pues digamos que pues las más comunes. Vamos a ver pues que el modelo nos clasificará, se demoró un poco, ya que nos clasifica el paciente con un riesgo de muerte, y cuando vemos la supervivencia, entonces entonces sabemos que la especificidad, si bien es buena, la del valor predictivo positivo es muy bajo. Entonces vamos a ver qué día es el que mayor tiene de complicaciones. Entonces vemos que al día 4 tiene una probabilidad que es menor al punto de umbral. Entonces al día 4 probablemente el paciente tenga el desenlace de muerte. Igualmente, si ajustamos por más comorbilidades, pongamos pues todo, pues el paciente con mucho riesgo, solamente por esquemas, y esperamos, la curva ya se está actualizando, que el modelo pues es algo pesado.
Lo otro es que estamos hablando de un modelo que se utiliza con los datos en el tiempo 1, cuando el paciente ingresa al servicio de salud y es atendido por el médico y el médico diligencia, la ficha se vigila, él no tiene el diagnóstico aún, debe hacer el se vigila para poder ordenar la prueba de PCR o el antígeno, y desde ya es ese sistema de vigilancia epidemiológica que de pronto es molesto, genera dificultades en el envío de la prueba, de la ficha. En este caso, le está sirviendo a él como médico para tomar una decisión, tener una advertencia de cuál sería el futuro de este paciente, cómo puede ser clasificado y en qué época después del inicio de síntomas es que él puede tener más probables complicaciones. Sí, entonces, básicamente para completar, en el paciente anterior que no tenía tantas comorbilidades, presentó la falla en el día 4, acá presenta la falla, nosotros presentamos como umbral el 75%, básicamente presenta la falla el día 3, o sea, el modelo sí ajusta, pues, entre más comorbilidades, pues mayor riesgo de mortalidad presenta. Nuestras limitaciones obviamente pues son pues el poder de cómputo, todo esto es realizado pues en computadores generales y de momento pues no tenemos cómo implementarlo pues a nivel nacional, y pues y lo otro es que esos datos fueron, como les mostré, datos anteriores a la vacunación. Este fenómeno, entonces probablemente el modelo se vaya a comportar de forma diferente. Puede que se comporte muy mal, puede que se comporte muy bien, no sabemos. Esto se conoce como cambia las características de la población, o data shift del modelo, pues que cambió, se movieron los datos, por lo tanto puede no aplicar el modelo como puede que aplique mejor, porque también hay que ajustar por vacuna. Y eso sería todo. ¿Algo? No sé, esperamos sus comentarios y preguntas. Bueno, muchísimas gracias al equipo de la UTP, Manuel Martínez y a José William Martínez. Y En Juan efecto, Camilo, como que está ahí. comentamos, pueden escribir las inquietudes que tengan en el chat en este momento. Si les parece, continuamos con la presentación de la Universidad de los Andes y ya al finalizar esta presentación vamos a abrir el espacio para preguntas. Entonces, profesor Mario Linares, supimos que tuvo allí una dificultad, pero ya está con nosotros de nuevo. Entonces, por favor, continúe. Sí, qué pena, o sea, de repente me quedé sin energía. No, no yo, o sea, perdí el fluido eléctrico acá en mi casa, pero ya volvió. Listo, entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Mario Linares Vázquez. Soy profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes. Y les voy a hablar ya de los detalles de Senecare. Ya la doctora Catherine les habló como el marco, el contexto de cómo la aplicación se utiliza forma parte del sistema de vigilancia epidemiológica de la universidad. Entonces yo les voy a hablar de Senecare como tal. Antes de eso quiero contarles que Senecare ha sido un ejercicio súper bonito y súper interesante que hicimos acá en los Andes, que ha incluido más de 30 personas que de forma voluntaria han contribuido a la construcción de la aplicación. Y estamos hablando de profesores, estudiantes, egresados y funcionarios que, digamos, acá la inversión en términos de desarrollo de la aplicación ha sido cero, digamos, pesos del punto de vista de la universidad, salvo la infraestructura tecnológica donde se aloja la aplicación. Entonces, ¿cómo inicia Senecare? Más o menos en junio del año pasado, hay una solicitud que llega a mí y a otros profesores por parte de la vicerrectoría académica de la universidad, y empezamos en el desarrollo de esta aplicación, en particular un proceso de vigilancia tecnológica que incluye revisar qué otras apps en el mercado, no solo en Colombia, sino digamos en el sudeste asiático, Norteamérica, Europa, y cómo estaban manejando la situación. Tomamos un conjunto de lecciones aprendidas de esas aplicaciones que ya existían en ese momento y decidimos crear Senecare como una aplicación móvil que le permite a las personas dentro de la universidad no solo registrar síntomas, sino hacer autorreporte de casos positivos y la implementación de otros casos de uso que fueran útiles para la universidad y para el departamento médico. De forma muy rápida, con ese equipo de voluntarios que yo les menciono, yo hago la invitación a quienes habían sido estudiantes míos en los Andes, quienes eran estudiantes en ese momento, y encontramos estudiantes de doctorado, de maestría y de pregrado, que de forma voluntaria quisieron trabajar en el proyecto, y el resultado es muy bonito y es muy interesante.
Hacia julio del año pasado ya teníamos una primera versión que salió, digamos, para pruebas alfa, es decir, con un grupo cerrado de usuarios dentro del equipo de comunidad segura y usuarios que seleccionamos en los Andes. Hacia agosto iniciamos pruebas beta con un grupo más amplio de usuarios y más o menos en septiembre empezamos a liberar la aplicación en producción. Esta es la primera versión de Cenequier disponible para usuarios que de forma gradualmente empezaron a usar en la medida en que estaban asistiendo al campus. ¿Cuáles son los componentes desde el punto de vista tecnológico de Cenequier? Por un lado tenemos una aplicación nativa Android, tenemos una aplicación nativa iOS. Decidimos irnos por aplicaciones nativas para tener mayor control de las prestaciones y, digamos, el hardware que hay en el teléfono para darle un mejor desempeño a la aplicación. Las dos aplicaciones están soportadas en autenticación federada de Outlook, es decir, la autenticación en Cenequier se hace con el mismo sistema de autenticación que maneja la universidad. Tenemos un conjunto de servicios de backend que nosotros llamamos, es decir, todo lo que soporta el ejercicio de las apps, que está en servidores en la nube, una base de datos donde se almacena toda la información respectiva, y hay dos módulos en este momento que están en funcionamiento. El módulo web de consultas, que les habló, digamos, la doctora Catherine hace algunos minutos, y un módulo de análisis médico epidemiológico que lo acabamos de liberar la semana pasada, que incluye diferentes visualizaciones y reportes de analítica que muestran información respecto a correlaciones entre el esquema de vacunación, donde se están vacunando los estudiantes, profesores y administrativos, la relación entre los síntomas y vacunación, y varias información y visualizaciones que son súper importantes para el servicio médico. Durante el desarrollo nos enfocamos mucho en un sentido de identidad, de tal forma que la aplicación tuviera un diseño fresco, intuitivo, muy inclusivo y muy amigable. Porque sabemos que existe cierta reacción y cierta, digamos, algunas personas no querían reportar síntomas. Había una discusión el año pasado sobre por qué le estamos informando mediante apps a las universidades o a los gobiernos información de ese estilo. Entonces, la narrativa en la aplicación y el diseño lo hicimos siguiendo estos lineamientos y sobre todo con un mensaje principal de autocuidado, más no de regulación, ni de normatividad, ni de diagnóstico. Desde el comienzo involucramos mucho a toda la comunidad, incluso en la selección de la interfaz gráfica, la definición del nombre de la app, para que se sintieran empoderados a la hora de reportar síntomas y utilizar la aplicación. Entonces nos enfocamos también en la experiencia de usuario, digamos la interfaz gráfica súper intuitiva, colores seleccionados como para promover mensajes, digamos, como de tranquilidad, de esperanza, de queremos ayudarnos entre todos y queremos hacer autocuidado. Y a este momento las funcionalidades que tenemos en la aplicación móvil es obviamente la autenticación, con el sistema de autenticación de la universidad, porque por ciertas regulaciones, no solo locales, sino también de los mercados móviles, la App Store y Google Play, pues no podíamos recolectar información de nadie que no fuera perteneciente a la comunidad Uniandes. Entonces, solo personas, digamos, que pertenecen a la comunidad Uniandes pueden acceder a la aplicación. Hacemos el registro de síntomas, el registro de uso de modos de transporte o como si van a ir a la universidad y qué medios de transporte van a utilizar para ir a la universidad, un reporte voluntario de caso positivo, información diversa sobre COVID-19 que nos ha ayudado como a educar, digamos, a las personas respecto a los diferentes tipos de vacunas, los diferentes tipos de pruebas, por qué estos síntomas se piden, por qué estos síntomas no, e información del Departamento Médico de Uniandes. A este momento, digamos, estos datos los sacamos el viernes, más de 24.000 usuarios o miembros de la comunidad uniandina han reportado, han hecho reportes diarios para un total de más de 457.000 reportes de síntomas que hemos recolectado desde el año pasado, en particular en octubre, más de 172.000 reportes de movilidad. Las personas de forma voluntaria nos dicen si van al campus o no y qué medios de transporte usan. 167 reportes de contacto con un caso positivo, reporte voluntario, y 113 autorreportes de casos positivos. Entonces bueno, ahorita les muestro una demo de cómo se ve la aplicación. Las funcionalidades que tenemos en desarrollo y pruebas es un módulo de estimación de aforo usando señales Wi-Fi y Bluetooth para que las personas en el campus cuando quieren ingresar a la biblioteca o cuando quieren ingresar a la cafetería o a algún lugar que puede ser concurrido mediante la aplicación puedan hacer una estimación de cuántas personas se encuentran alrededor de donde yo estoy ubicado. Una distancia de 3 metros, 5 metros, 10 metros y el módulo de analítica de datos que liberamos la semana pasada para que el servicio médico lo empiece a utilizar. Entonces, aquí les tengo un demo de la aplicación. ¿Me confirman si ven la pantalla de YouTube? ¿Sí la ven?
Sí, por Podemos favor. ver la pantalla, Mario, gracias. Voy a guardar esto acá y voy a reproducir el video. Hoy presentaremos el funcionamiento de la aplicación Seneca, ¿Ahí escucharon el sonido? Así es. Listo. el cual es utilizado para dar ingreso a los diferentes estudiantes y personal. Por lo menos yo perdí sonido ahora. Profesor Mario, se fue el audio. Profesor Mario, ¿nos escuchas? Sí, señora. Es que ya no escuchamos. Al inicio sí logró escucharse bien el video, pero ya dejó de escucharse. De pronto se movió algo. Déjame ver de nuevo. Para dar ingreso a los diferentes estudiantes y personal administrativo. Ya Ahí lo volvió. escucho. Sí, ahí Sí, ya volvió. Ujú. En principio, cuando se ingresa a la aplicación, se tendrá que aceptar los términos y condiciones que son presentados. Una vez hecho esto, se accederá a la pantalla principal donde podremos ver el estado actual que tenemos registrado en la aplicación. En este momento es desconocido porque todavía no hemos ingresado el reporte diario, que es el que utilizamos para reportar nuestros síntomas dentro de la aplicación. Para eso, seleccionaremos la opción Cuéntanos, lo cual nos llevará a las diferentes preguntas que tendremos que llenar para reportar si tenemos algún síntoma o hemos presentado alguno en las diferentes 24 horas antes de hacer ese ingreso. Llenaremos esos datos y una vez finalizado nos presentará un resumen de lo que llenamos, en este caso ninguno, y le daremos enviar. Una vez finalizado este proceso, se actualizará nuestro estado y ya se guardará este reporte. También podremos reportar si vamos a asistir hoy a la Universidad de los Andes. En este caso, si vamos a ir, podemos reportar en qué medio de transporte vamos a movilizarnos y nos dará un listado de recomendaciones que utilizaremos para ir a la universidad de la forma más segura. También podremos encontrar en la parte de abajo todos los días que tendremos para uso diario y otros si vamos a ir al campus, que es nuevamente la información que vimos anteriormente después de reportar que íbamos a ir a la universidad. Una vez hecho esto, también podremos reportar que nos diagnosticaron COVID, con la opción de diagnosticaron COVID-19, esto para dar un reporte a los diferentes médicos de la universidad. Y una vez hecho eso, también encontraremos otra opción que nos permitirá ver el estado en la parte superior. Como vemos, el estado ya se actualizó de acuerdo a los reportes que vimos anteriormente. También podremos ver links de interés sobre COVID-19 si queremos aprender un poco más de este tema. Encontraremos más información en la parte de Cuidémonos, específicamente cómo solicitar una consulta médica, sobre las diferentes pruebas y también si tuvimos contacto con un positivo de COVID-19 podremos reportarlo por medio de la aplicación. Finalmente, en la parte de atención podremos ver las diferentes líneas que hay disponibles para atender diferentes solicitudes, tanto de ingreso al campus como de medicina. Por otro lado, en esta última versión agregaremos la parte de vacunas en el que podremos reportar nuestro estado en el proceso de vacunación. Para eso podremos reportar nuestras diferentes dosis, en este caso nuestra primera dosis. En este caso seleccionamos que la adquirimos por mi vacuna, que la que nos aplicaron es Pfizer y la fecha en la que nos aplicaron la vacuna. Veremos un resumen y le daremos confirmar. Como ven, se actualiza la interfaz. En el detalle de mi proceso podemos ver que ya estamos en la segunda dosis y podemos ahora reportar diferentes efectos secundarios que presentamos. En este caso vamos a reportar efectos secundarios para el primer día. En este caso no vamos a seleccionar que presentamos ningún síntoma y también vamos en este momento a reportar síntomas para el segundo día en adelante. En este caso sí seleccionaremos fiebre.
Una vez realizado esto, y como ya reportamos primera dosis, también podremos reportar ahora la segunda dosis. En este caso, ingresamos nuevamente, seleccionamos que la adquirimos por Mi Vacuna, la marca de la vacuna que nos aplicaron, la fecha en la que nos aplicaron la segunda dosis, vemos el resumen y nuevamente le damos confirmar. Como vemos, ya estamos en el estado en espera de validación. Podremos nuevamente reportar efectos secundarios para esta segunda dosis. En este caso reportaremos fiebre y fatiga para el primer día de que nos aplicaron la segunda dosis, y también podremos para el segundo día en adelante de la segunda dosis. En este caso no reporto ningún efecto secundario. También en este caso podremos enviar por correo nuestro certificado de vacunación para que nos sea validado por el equipo de médicos. Y finalmente podremos también reportar el resultado de una prueba serológica que nos hayamos aplicado. En este caso nos va a pedir el tipo de prueba, el tipo de resultado, en este caso pondremos cualitativa, y el resultado, positivo o negativo, y la fecha de realización de esta prueba. Esto lo podremos llenar cuantas veces sea necesario, y pues ya una vez validado, con esto damos por finalizado el proceso de vacunación. Listo. Entonces, esa era la demo que queríamos mostrarles. Pues por tiempo, creo que no podemos mostrar la parte web o la parte analítica, pero sí, digamos, lo que queremos resaltar acá es la importancia de esta aplicación y cómo el ejercicio de recolección de datos en comunidad ha sido súper útil para la universidad y para el departamento médico, sobre todo lo que les comentaba la doctora Catherine al comienzo a la hora de generar los cercos epidemiológicos, mantener el campus bioseguro. Y este ejercicio, de nuevo, ha sido un ejercicio muy bonito en el cual todos mis estudiantes egresados y los profesores que han sido involucrados han aprendido un montón, y sobre todo que han querido contribuir de forma voluntaria a construir esta aplicación. Muchas gracias. Eso era todo lo que tenemos para comentarles. Y de nuevo, perdón por los inconvenientes que tuve cuando se me fue la energía. Muchísimas gracias, Mario. No entendemos perfectamente. Todos estamos en el mismo ambiente, entonces creo que nos hemos hecho mucho más empáticos con los problemas técnicos. Bueno, muchísimas gracias. Hemos recibido preguntas por Facebook y las preguntas del chat. Si les parece, se las voy a proponer. Tenemos preguntas en 3 grupos específicos. Uno relacionado con la construcción misma de las aplicaciones. El segundo grupo tiene que ver con el desarrollo y sobre todo con los beneficiarios. Y el último grupo tiene que ver con el después, ¿no? Entonces, el primer grupo, en la construcción, las inquietudes van sobre todo guiadas hacia cuáles fueron los mayores retos que enfrentaron al construir estas 2 propuestas y también qué aspectos les ayudaron a su realización efectiva. Digamos, retos y elementos a favor. En el segundo, que es el desarrollo, hay preguntas relacionadas con cuáles eran los principales beneficiarios o cuáles son los principales beneficiarios a quienes va dirigida la aplicación. Ustedes de alguna manera lo dibujaron, pero hacer un poco la precisión, y relacionada con esta es si han podido realizar alguna medición de que lo que se buscaba, digamos, a quienes se buscaba beneficiar, bien sea unidades, entidades gubernamentales, personas, si estas han percibido que efectivamente recibieron o que esto les aporta en lo que esperaba aportar. Y finalmente, el último grupo de preguntas tiene que ver con el después, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido las proyecciones que tienen ustedes en relación con las 2 aplicaciones presentadas, entendiendo que pues tienen 2 ámbitos distintos, uno predictivo y otro informativo? Entonces, no sé si les parece, empezamos con el equipo de UTP. Pues con la del futuro. A ver, con la parte de futuro, nosotros lo que hemos logrado establecer es que para el desarrollo de la app fue necesario hacer estas evaluaciones donde está esta dificultad, donde los modelos pues, epidemiológicos no
no tienen un buen respaldo con la parte estadística clásica que manejamos para poder hacer explicaciones, predicciones. Realmente esto fue publicado también por el British Medical Journal, quien hizo una evaluación de todas las apps que habían en el momento para evaluar el riesgo de muerte por COVID, y se encontró que tenía muy baja sensibilidad, muy baja especificidad. Realmente no eran unos buenos, no tiene un buen respaldo estadístico estos instrumentos que se utilizaron para evaluar esos riesgos, y está publicado, como les digo, en una editorial del British Medical Journal, y además del metaanálisis asociado que hizo evaluando esas aplicaciones basadas en instrumentos que fueron definidos por modelos clásicos de estadística. Entonces nosotros con el aporte pues de Juan Camilo, que está en Vanderbilt, empezamos a explorar todo lo que es Machine Learning. No éramos muy afines a eso, esto era algo novedoso para nosotros. Fue el primer desafío, tener que ver si vamos a utilizar con una app pues, que sea basado en una evidencia. La evidencia no la teníamos, había que construirla. Eso nos llevó a que tuviéramos que ir a la Secretaría de Salud de Risaralda, y allí, como decía Manuel, en una forma, desde el momento en que empezó la pandemia aquí en la región, pues vincularnos nosotros con ellos, nosotros ganarnos con ellos los datos, estar con ellos día a día, todos estos días de pandemia hasta la actualidad, atendiendo apoyándolos en diferentes procesos. Entonces, con esos datos, pues empezamos nosotros a hacer toda la parte de depuración. Fue muy difícil, como ya lo explicó Manuel, no tenemos muy ordenado los procesos de recolección y reporte de datos. Hay 1000 maneras de escribir una fecha. Las personas para escribir hombre o mujer lo pueden hacer de muchas maneras, y no está muy estandarizado eso, y entonces se viene una dificultad. Ya con esta información, pues empieza Juan Camilo, que me gustaría que nos comentara acerca de las otras dificultades que vimos ya en el procesamiento para el desarrollo de la app. Sí, buenos días. Sí, pues básicamente el problema ha sido pues la calidad de los datos. La cuestión es la siguiente: las diferentes bases de datos que hay con respecto a COVID o que se han manejado durante la pandemia no tienen un esquema consistente, es decir, los formatos de fecha, nombre, dirección y esos otros no son coherentes o consistentes en las diferentes entidades. Entonces eso genera mucho ruido y hace que muchos datos tengan ambigüedades. Eso es pues obviamente muy triste, porque cada dato es básicamente un paciente que pudo haber muerto o que está, o que pudo haber muerto o que realmente murió, y tener que uno, digámoslo así, eliminar filas o eliminar datos es básicamente eliminar la lucha de ciertas personas que les costó la vida o que les costó mucho sobrevivir COVID. Entonces, ese ha sido el primer problema. El segundo es la gran proporción de ceros. Son pues, datos inflados en cero, y eso pues en Machine Learning se llama unbalanced learning, que es como un aprendizaje no balanceado o no equilibrado. O sea, la proporción de ceros no es aproximadamente igual a la proporción de unos. Eso hace que, pues, eso excluye muchos modelos. No todos los modelos están preparados para hacer un sobremuestreo de la clase menos representada. Y lo otro es que, si ustedes vieron, pues, la cantidad de datos que se puede recoger día a día por COVID es muy grande, pues tristemente, en países como Colombia. Entonces los modelos que han venido entrenando y actualizando cada vez son más grandes, son más robustos, más pesados. Entonces hemos ido ganando precisión o mayor capacidad predictiva, pero eso ha hecho que la app tenga que ser, digámoslo así, hospedada o tenga que ser sí, hospedada por servidores como los de Amazon o los de Google, eh, condicionando mucho el acceso a la app. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una zona rural con acceso a Internet limitado, lo ideal sería que la app corriera localmente, o sea, en la máquina del médico o donde se hace consulta. Uno puede instalar ahí o puede utilizar algo como Docker o algo donde corre
la máquina sin la aplicación sin ningún problema, sin tener necesidad de internet, pero realmente se necesita cierto poder computacional realmente para correr de manera rápida los resultados o hacer predicciones. En el caso contrario, en lugares donde sí hay acceso a internet, digamos que sí se podría, sí facilitaría mucho las cosas, porque la aplicación quedaría albergada, perdón, quedaría hospedada en un servidor como el de Amazon, y sin importar el tamaño del modelo, la aplicación podría dar un resultado en tiempo real. Entonces son las cosas que tenemos que explorar. Y por último, es cómo se van actualizando estos modelos en el tiempo. Cada día tenemos datos de COVID y cada día hay que ir actualizando, pues mirando, ¿cierto? Cada número de días, mirar cómo se pueden actualizar estos modelos, hacer selección de variables, y eso es computacionalmente costoso. O sea, tenemos cerca de 60 variables más o menos. Y hacer un modelo, hacer selección de variables es un proceso muy, muy costoso. Hay que básicamente evaluar millones de modelos. Entonces, por donde uno quiera verlo, hay retos por todo lado. Entonces, es básicamente tener como algo práctico que le pueda servir a muchas personas. Y yo creo que como tenemos la aplicación en modelo, es como lo más estándar que puede ayudar pues, a la mayor cantidad de personas. Muchísimas gracias. No sé si Caterine, Mario, quieran dar respuesta a a ese primer grupo de preguntas. Con respecto a la parte, bueno, a la pregunta de a futuro, ¿cuáles son las intenciones de esta aplicación? Por supuesto, el profesor Mario ahorita de pronto nos ahondará en la respuesta, pero desde el punto de vista médico y epidemiológico, por supuesto, mantener el registro de sintomatología, porque por supuesto la pandemia no ha terminado, necesitamos tener la información acerca del estado de salud de toda nuestra población, pero adicionalmente, y teniendo en cuenta que hemos avanzado en los esquemas de vacunación, ya para el 2022, lo que queremos es conocer la seroprevalencia por inmunización de nuestra población. Entonces, por eso es que la última parte que nos mostraba el profesor en el video, efectivamente es supremamente importante que eventualmente conozcamos esa seroprevalencia. Nosotros tenemos, por supuesto, como les conté, un punto de toma de muestras habilitado ante Secretaría de Salud. Entonces, allí también realizaremos pruebas serológicas y de esta manera podremos conocer cómo va avanzando la seroprevalencia de nuestra población. Pero, por supuesto, el profesor Mario tiene también información en torno puntualmente a la aplicación. Listo. Respecto a lo de los retos, o sea, la pregunta que hacías, Elizabeth, de los retos, yo quería mencionar uno, cuando el año pasado, digamos, estábamos como en el pico, digamos, de la pandemia, en la situación que nos estamos enfrentando, se empezó a dar una discusión en redes sociales respecto al uso de estas aplicaciones, empezando por Mi Vacuna, perdón, por Corona App. Porque otras experiencias en algunos países llevaron a que se estaba filtrando información privada, información sensible de identidad, se estaba filtrando a ciertas empresas. Entonces, no sé si ustedes la alcanzaron a ver, nosotros tuvimos, pues como parte del equipo que desarrollaba Senecare, nos dimos cuenta de eso. Incluso la discusión se empezó a dar en la universidad. Ciertos estudiantes o ciertos grupos de estudiantes, los mismos profesores estaban preocupados de, nos van a rastrear GPS, nos van a localizar. Entonces, uno de los retos que nosotros tuvimos desde el punto de vista de comunicación es informar a las personas respecto a cómo funcionaba la aplicación, qué tipo de información nosotros recolectábamos y cuál era el objetivo. Uno de los pilares del desarrollo de la aplicación fue: nosotros no vamos a guardar datos que la gente no quiera, y la aplicación va a guardar datos de forma segura. Si los datos sensibles que guardemos, por ejemplo, los datos de los síntomas que se reportan diariamente, continuamente revisamos las medidas de seguridad y tratamos de utilizar las mejores prácticas desde el punto de ingeniería software y de manejo de datos. Y lo otro, siempre involucramos a la comunidad contándoles, empezando por los grupos estudiantiles en los cuales
Yo mismo iba, le contaba, le mostraba la, mire, los datos que guardamos son estos, no vamos a geolocalizar a nadie, no vamos a rastrear a nadie, simplemente cuál era el propósito. Entonces, uno de los retos fue la comunicación, educar a las personas y contarles qué estamos haciendo y ser totalmente transparentes. Por ejemplo, términos y condiciones, política de manejo de datos, explicación de todo, siempre está disponible en la aplicación. Incluso antes de liberar la aplicación, hicimos mucho énfasis en esto. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros nos encontramos con, digamos, cuestiones tecnológicas que no sabíamos, por decirlo así, o que cambiaron de un momento a otro. Y estoy hablando particularmente de las restricciones que empezaron a imponer los mercados en línea, como Google Play y la App Store. Entonces, a medida que a medida que la pandemia o que la situación de emergencia sanitaria iba cambiando, lo que empezó a pasar es que muchas personas publicaban apps relacionadas con COVID, que no eran relacionadas con COVID, que precisamente tomaban datos que no debían tomar. Entonces, en el momento en que nosotros ponemos la aplicación en línea, aparece esa nueva reglamentación, que nos llevó a que, por ejemplo, para que la aplicación fuera aprobada, para ser pública en el mercado, tuviéramos cartas certificadoras de la universidad, de entidades gubernamentales, y particularmente nosotros contamos con la ayuda de la Alcaldía Distrital, la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud, que certificaba en qué marco se publicaba esa aplicación, la regulación que existía en el momento, por qué una universidad iba a pedir datos de síntomas a las personas. Entonces, eso nos demoró un poco en la salida a producción, pero pues son cuestiones que pasaban por la dinámica de cómo se adaptaron los mercados y precisamente para proteger a los usuarios, ¿sí? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que eso haya pasado. Lo que pasa es que como de un momento a otro fue que apareció y nos decía, hey, para que yo le apruebe la aplicación tiene que pasar esto. Tiene que traerme una carta a la universidad, a una entidad de salud para que la apruebe. Entonces fue un proceso muy interesante y lo que nos dio a nosotros también cierta tranquilidad porque los mercados, en lo que tenía que ver con aplicaciones relacionadas con COVID, hacían la tarea muy bien, sobre todo la gente de la App Store. Probaban la aplicación. Yo tuve llamadas desde España o las personas que certifican las apps antes de publicar preguntándome cosas, solicitaron usuarios de pruebas para entrar y mirar la aplicación. Entonces, eso fue un reto interesante que no lo tenemos en cuenta por la forma como desarrollamos el proceso tan rápido, que fue de un momento a otro. En 2 meses prácticamente teníamos la primera versión de la app. Y esos son como los retos más importantes que yo quiero resaltar. Ah, bueno, el otro reto es como equipo, porque estábamos trabajando con voluntarios. No tenemos un equipo de desarrollo completo full time. Entonces fue un reto muy importante para mí y para mis estudiantes tratar de coordinar a cada uno con lo que nos aportaban. Los estudiantes me decían, profe, yo puedo trabajar el fin de semana y le entrego 4 horas, 8 horas de mi tiempo al proyecto. Algunos decían, hey, yo trabajo, pero después de las 8 de la noche yo me dedico con el proyecto. Entonces, es un reto muy interesante, muy bonito tratar de coordinarlos a todos. Y a pesar de que no teníamos un esquema de desarrollo como de una empresa industrial, por decirlo así, full time trabajando todos, logramos tener un producto muy, muy bueno con muy alta calidad. Perfecto, muchísimas gracias. Hay algunas inquietudes relacionadas con la aplicación que nos presenta la UTP. Pues ya nos han mencionado porcentajes de acierto, pero hay algunas inquietudes sobre cómo es el reporte y la recolección de los datos estadísticos y digamos eso, cómo son utilizados esos datos, por quién son utilizados y esto, digamos, cómo creen ustedes que aporta a la problemática en general de COVID en el país. Bueno, pues primero que todo, todo el análisis y todos los datos son datos retrospectivos de bases de datos públicas. Entonces, pues, por esa parte tenemos ese problema, pues, por los sesgos que pueda haber a la hora de diligenciar el proceso. Hay que recordar también que cuando llenamos las aplicaciones de Civigila, las llenamos a mano y posteriormente el epidemiólogo del servicio se encarga de subirlo a la plataforma. Entonces podemos también tener esos problemas. Pueden haber también errores pues, de copiar 2 veces los registros.
Los datos estadísticos, pues los tenemos, pues en el momento están internos, pues en el computador, pero anónimos. sí, están anónimos, pues la base de datos ya toda está anonimizada. Creo que tenemos el repositorio en GitHub también. Y la aplicación, pues como pues no hay, yo creo que estaría como la alfa, pues creo que está en Shiny. Ayer fue que La Shiny App. en Shiny estaría la aplicación, pero pues habría igualmente pues que validarla nuevamente por el problema pues por por la maravillosa mala noticia pues para la aplicación, pero que es muy buena para todos nosotros, que es el tema de las vacunas. Entonces pues eso llevaría pues a que creería yo que habría que ver también nuevamente pues cómo se comporta. Yo también lo que creo es que con esto de la aplicación y con toda esta dificultad, lo que nosotros encontramos fue como otras opciones analíticas, otras opciones que podemos tener para también muchas otras pandemias que tenemos. Realmente, por ejemplo, cáncer está epidémico en muchas áreas y en muchos no está declarado como tal, pues por supuesto, pero cáncer de mama está alto. Hay muchas situaciones epidemiológicas de interés en salud pública que deben ser como ajustadas y que van a tener estas mismas dificultades con respecto a los simulados en serio. Entonces, el llevar todo esto pues nos da a nosotros otras opciones para nosotros tener como otra opción analítica para otras dificultades que tenemos en el país y que es importante para la orientación de la prestación de los servicios de salud. Porque observamos que muchas veces la información que hay para la orientación de los servicios de salud está muy basados como en una factura. ¿Cuánto es la factura? Pero no está no es muy claro con relación a efectos de lo que se hace. O sea, tenemos mucha información acerca de cuántas citologías se toman, cuántos autoexámenes de mama se hacen, cuántas mamografías se hacen, pero no tenemos mucha información acerca de que esa citología, por ejemplo, incidió en un diagnóstico precoz de cáncer de cervix o esa mamografía incidió en diagnóstico precoz de cáncer de mama. Entonces, es como orientar ya después de tener tanto un sistema muy basado en facturas y en costos, que es importante, no estoy discutiendo que no lo sea, no es discutible eso, pero sí me parece bien que es importante también nosotros evaluar efectos en lo que hacemos. Y sobre todo pues que en salud hay unas inversiones que son importantes en términos de diferentes procesos diagnóstico-terapéuticos y que queremos saber si están teniendo efectos o no en la población. Lo otro, Yo quería complementar ahí algo y es que a diferencia de la aplicación de Uniandes, esta aplicación no sería para uso libre, o sea, como para que cualquier persona la descargue y la use. No, esta aplicación está dirigida o está diseñada para ser herramienta de apoyo del personal médico. Entonces estaría disponible para, no sé, los hospitales que hacen parte, pues para las clínicas y hospitales que reciben y atienden pacientes con COVID. Entonces, eso hace que también los datos pues, y la información se proteja, ¿cierto? ¿Por qué no por qué no estaría disponible para el uso libre en los ciudadanos? Porque realmente eso no puede convertirse como una herramienta que pueda reemplazar un diagnóstico. Eso realmente es una herramienta de apoyo para el personal médico, para tomar decisiones basadas en la evidencia y en el poder predictivo de ciertos modelos. Muchísimas gracias, Juan. Incluso varias preguntas iban dirigidas hacia ese aspecto, qué tan pública y de qué tan posible es acceder a las aplicaciones. Creo que nos haces ahí una aclaración importante, ¿no? De todas maneras, nos preguntan si es posible obtener más información sobre estas dos aplicaciones, hacia dónde deberían dirigirse las personas. Sí, qué pena, pues respondo antes que todo. Sí, o sea, hay una diferencia entre qué tan pública es la aplicación y quién deba usarla oficialmente. O sea, la aplicación y todo el código va a estar en GitHub. O sea, cualquier persona puede acceder a lo que es la aplicación, descargarla, correrla localmente, reproducir los resultados, hacer cambios,
Pues la idea es que pues, es academia, ¿cierto? Que la gente o todos podamos acceder a ella y aprender de ella. Pero sí, el uso oficial y todo sí debe estar en manos de personal médico. Muchísimas gracias, Juan, por la aclaración. No sé si Caterina y Mario quieran conversar a propósito de qué tan pública y qué tanto se puede acceder a esta aplicación. Ajá. Y respecto al caso de Senecare, como yo les comentaba, por ser una aplicación que toma datos de tipo sensible o privados o relacionados con salud, al momento de subir la aplicación al market a los markets se requieren ciertas verificaciones, certificaciones y validaciones. En nuestro caso, la instalación que tenemos de Senecare solo la pueden utilizar usuarios que sean de la comunidad Uniandes, porque fue a quien les dio Google Play o App Store los permisos para utilizar la app. Entonces, la universidad como tal, y porque los usuarios de la universidad, estudiantes, profesores, administrativos, firman, digamos, un consentimiento informado, siguen o están de acuerdo con las políticas de tratamiento de datos y los términos y condiciones de la aplicación. Entonces, si ustedes, Senecare está disponible para Android y para iOS, si ustedes la descargan, pues se les va a instalar, pero no pueden entrar a Senecare porque les pide autenticación con el usuario y contraseña que tenemos en Uniandes. Entonces, en ese sentido, la aplicación tal cual que está en línea solo se puede utilizar por personas que tengan login y password Uniandes. Sin embargo, como se concibió Senecare desde el comienzo, que fue uno de los motivadores que tuvieron todas las personas que han trabajado en el equipo, es nosotros queremos que esto lo pueda utilizar cualquier persona. Entonces, de hecho, la promoción que hemos hecho, por decirlo así, es Senecare, no promoción, o sea, la forma como hemos comunicado el propósito de Senecare es que cualquier universidad que esté interesada en aprender de lo que nosotros hicimos, incluso ver la arquitectura, cómo está construida la aplicación, lo pueden hacer, nos pueden contactar. Incluso nosotros podríamos ayudarles en cualquier momento, transfiriéndole conocimiento. Es que en tal universidad queremos hacer algo parecido. Entonces, el equipo de Senecare está dispuesto a eso. De hecho, nosotros hemos hablado, por ejemplo, con la Universidad de Ibagué contándoles nuestra experiencia, en una charla que tuvimos con el CAMUC, que es como el grupo de universidades del centro acá en Bogotá, tratando de nosotros hacer esa transferencia y contarles y decirles, mira, el código está hecho de esta forma, las buenas prácticas son estas, lo hicimos con estos lenguajes de programación por tales motivos, lo que tenemos en la parte del back con el motor de analítica lo hicimos así, así. Entonces, es también una invitación para aquellos que quieran conocer más al respecto, quieran replicar ejercicios similares, nosotros les ayudamos o les contamos con más detalle cómo hicimos Senecare y cómo está construida, porque eso fue algo de los motivadores principales de todo el equipo. Queremos contarle a todo el mundo e incluso ayudarles. ¿Quieren hacer algo parecido? Nosotros les ayudamos. Muchísimas gracias, Mario. Y vamos con la última pregunta de las personas que nos acompañan. Justo es a propósito de Senecare. Preguntan que allí, por ejemplo, si una persona tiene sospechas de tener COVID, la reporta, ¿tiene algún efecto además de informativo? Es decir, a partir de allí se abre algún procedimiento dentro de la institución para que puedan hacerle seguimiento. Sí, en efecto, nosotros, como lo mostramos en la presentación, tenemos una posibilidad desde el servicio médico de tener el Senecare Web. Entonces, en esta opción, en esta herramienta, lo que tenemos es visualizar cuáles son los síntomas que nos está refiriendo la persona e inmediatamente, y la misma aplicación ofrece el canal de ayuda para que pueda esta persona solicitar la cita por telemedicina. En esa cita de telemedicina, el médico hace la valoración, establece si efectivamente se trata de un caso sospechoso de COVID y a su vez, si ve que requiere la prueba, dentro de la universidad que tenemos el punto habilitado para tomar la prueba de COVID, se le toma la prueba, se hace una activación de cerco epidemiológico y pues por supuesto se genera el aislamiento preventivo hasta que salga ese resultado. De esta manera, una vez detectemos que la persona, bien sea es un caso confirmado, pues procedemos a tomar la prueba a todas aquellas personas que están en ese cerco epidemiológico que fueron constituidos como un contacto estrecho. Y si es negativo, pues por supuesto se cerrará el cerco epidemiológico. Por eso es que es tan valioso para nosotros esta aplicación, porque pues es una herramienta que nos ayuda a la activación de los cierres
de cercos epidemiológicos dentro del campus, y eso se ve reflejado en la positividad tan baja que hay en la universidad. Perfecto, Caterina, nos quedó muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Ya por el tiempo debemos empezar a hacer el cierre del webinar. En términos generales, pues son dos experiencias muy interesantes, una desde el ámbito de la gestión universitaria y otra que hace un aporte a toda la gestión en salud. A propósito de lo que ustedes han planteado, quisiera resaltar tres elementos que me parecen muy importantes de este tipo de desarrollos. El primero es que participen las universidades construyendo este tipo de aplicaciones. Y justo tal vez por lo que comentaba ahora el profesor Mario, nos hemos dado cuenta que cuando participa la academia y cuando participan las universidades le genera mayor confianza a los usuarios de una aplicación que ésta exista, porque sabe que de alguna manera la comunidad académica está preocupada por la seguridad, sus intereses son en efecto académicos y incluso lo vimos en una de las últimas encuestas realizadas en Colombia. La universidad y las instituciones de educación superior están en un nivel de legitimidad muy alto. Entonces, por esto es tan importante que estos desarrollos que se hagan en el país se hagan con participación de las universidades, ojalá liderados por las universidades y si no, pues acompañados por estas instituciones, justo por todos estos principios que nos acompañan y que pues se transmitirían a estas aplicaciones. Incluso lo que escuchamos de ustedes, de ambos equipos, que nos planteaban los retos, los límites que aún tienen ambas aplicaciones, pues esto no lo hace, digamos, una empresa que esté interesada en obtener ganancias de las aplicaciones, ¿no? Usa más un lenguaje de venta y de solo beneficios. Cuando está la academia sabemos que tiene limitaciones y aspectos a ampliar, que es muy importante. En línea también de esto, vemos también, y las respuestas que ustedes dieron, que es como ambos equipos están dispuestos a dar a conocer el desarrollo de la aplicación, a dar a conocer cómo se realizó, y esto permite la replicabilidad o la revisión de la aplicación por distintas instituciones. Creo que esto también es un sello de la academia y es un sello de las universidades. No se trata de construir aplicaciones para crear secretos o solamente utilizarlos digamos, para cerrar la posibilidad de acceder al conocimiento de cómo se realizaron estas aplicaciones por cualquier otro beneficio, sino que siempre está la idea de que se desarrollan en beneficio del país y que digamos, es público y es abierto la capacidad de acceder a estos espacios. Y finalmente, creo que otro de los elementos que ustedes también mencionaron es cómo lo que se creó para una problemática especial y específica puede llegar a desarrollar o apoyar otros aspectos que están relacionados. Entonces, por ejemplo, lo que nos comentaba el equipo de la UTP, cómo se pensó en un problema epidemiológico particular, pero cómo esto puede ser pensado para otros problemas epidemiológicos similares o de salud pública, cómo puede empezarse a utilizar este tipo de iniciativas y estrategia para pues dar respuesta o pensar en ciertas predictibilidades que apoyen a los equipos médicos en la resolución o en el abordaje de otros problemas específicos. Y también nos lo comentaba el equipo de la Universidad de los Andes, como también esta aplicación que se hace específicamente para el seguimiento del COVID, pues le ha aportado elementos para la gestión universitaria misma, ¿no? Para cómo hacerle un mayor seguimiento a su población, y también esto creo que redundará en lo que pues todos esperamos, que si en algún momento este flagelo y esta pandemia que estamos viviendo merma, pues estos aprendizajes que se han obtenido alrededor de la pandemia pueden seguir sirviendo tanto para los efectos o las situaciones que veamos en pospandemia como para otros problemas similares que las instituciones puedan darse cuenta que pueden resolver o que podrían abordar a través de estas iniciativas. Nos han enviado, bueno, les enviamos un saludo especial a los estudiantes de la Escuela de la Policía Metropolitana y de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, que estuvimos acá mirando sus saludos. Muchas gracias por acompañarnos.
Como les comentábamos inicialmente, este es el primero de un ciclo de webinars en el que mostraremos distintas aplicaciones que han desarrollado las instituciones de educación superior, tanto para gestión interna de todo lo que tiene que ver con el COVID, como para aportes a sus regiones y departamentos, como lo vimos hoy con la UTP. Entonces, estaremos enviando próximamente la información del próximo webinar. También compartiremos la información, las memorias y la grabación del webinar que hicimos hoy y pues los datos donde pueden encontrar mayor información sobre estas aplicaciones. Mil gracias a nuestros invitados, como les mencionaba, fueron los pioneros. La Universidad de los Andes, muchas gracias porque pues hizo parte de la iniciativa para la creación de este ciclo, y la UTP, que sin reparo se lanzó de primeras a compartirnos su experiencia. Los esperamos entonces en una segunda oportunidad y esperamos que tengan un muy buen día. Muchas gracias, feliz día para todos. Gracias a todos. Hasta luego. Buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Día.